de las grandes petroleras transnacionales. Es evidente que los intereses y el afán de lucro desmedido pasan por encima del interés nacional y del derecho de la ciudadanía a decidir sobre sus recursos energéticos. Las ministras de la Corte desprecian a la gente, desprecian su sentir y su opinión desde la comodidad y la frialdad de su lujosa oficina, de sus ricas prebendas. Pretenden convalidar lo ilegal, lo inmoral, lo ilegítimo, como es entregar la riqueza nacional y hacer oídos sordos al sentir y a la exigencia de la inmensa mayoría de la población de ser consultados y de decidir sobre el presente y el futuro del país. No está en el debate un tema fiscal. Eso es hacer banal o vulgar este debate. La discusión es sobre los recursos naturales como propiedad de la nación, su uso y su beneficio en bien general. El debate es la soberanía del país y su viabilidad económica en el mediano y en el largo plazo. Ver la propiedad de los hidrocarburos de la nación como un mero asunto fiscal solo denota sometimiento, falta de patriotismo y desconocimiento de la realidad nacional. Nos entristece el proyecto de las ministras, pero estamos en pie de lucha, listos y firmes para no claudicar, ni dejaremos pasar este asunto. No vamos a estar derrotados. La sociedad mexicana no dejará pasar este inmenso atraco a la nación, ni esta traición a la patria. La contrarreforma energética es una regresión histórica que nos regresa a los tiempos del porfirismo, nos regresa al pasado de entrega y sometimiento a los intereses de las grandes transnacionales del petróleo y la energía. La contrarreforma propone liquidar uno de los grandes legados y de los logros de la Revolución Mexicana plasmados en la Constitución de 1917. Pretende borrar la herencia del general Cárdenas y la expropiación de 1938. La soberanía nacional reside en el pueblo y el petróleo y su aprovechamiento, la exclusividad del Estado mexicano en esta materia son el fondo del asunto de la consulta. El derecho de la ciudadanía a ser consultada es una característica fundamental de una democracia madura. Es claro que la resolución que intenta la Corte demostraría que la democracia en México es una gran simulación. Un puñado de legisladores y ahora unos cuantos ministros se intentan sobreponer al pueblo de México y al interés nacional. De darse el voto en el Pleno de la Suprema Corte, como lo proponen las dos ministras, dejará en claro que las instituciones fundamentales del país están sometidas a los intereses oligárquicos, que están divorciados de la sociedad y de sus demandas, de que son ajenos a los grandes problemas nacionales, que están rebasadas y caducas estas instituciones y que por lo tanto sería urgente su reforma, su transformación para servir verdaderamente a la nación y al desarrollo nacional. Con la posible decisión de rechazar la consulta popular en los asuntos energéticos, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarán a la historia como los integrantes de la Corte, pero de la Corte de la ignominia, de la injusticia, como la Corte de la abyección. Las y los ministros serán recordados como ejemplo de entreguismo, de traición a la patria, y nunca como los garantes de la justicia, de la constitucionalidad, de la legalidad y de la soberanía popular. Este comunicado es urgente, dado que está por reunirse el Pleno de la Suprema Corte y sería verdaderamente una traición a la patria decidir
que los asuntos de la propiedad de los hidrocarburos de la nación se reduce a un mero asunto fiscal. ¿Es cuanto? Si hubiera alguna pregunta. Sí, Víctor. Buenos días, senadora. Pues preguntarle cómo se perfila este dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece va a desechar la consulta que promovió su partido. ¿Qué acciones está pensando el PRD luego de que esta consulta no se lleve a cabo el próximo 7 de junio del año próximo, cuando haya elecciones? ¿Habrá movilizaciones sociales en las calles? ¿Qué es lo que se está pensando como medida secundaria a esta consulta popular que no va a prosperar según el dictamen que ya se está perfilando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y otra pregunta, de estas investigaciones que lleva a cabo PGR sobre lo que ocurrió en Iguala, pues comienzan a salir informaciones de que el gobernador con licencia, Ángel Eladio Aguirre Rivero, recibió financiamiento de la esposa de José Luis Abarca y de los hermanos Desta, que estuvieron ligados al cártel de los Beltrán Leiva. Además, también, bueno, otra línea de investigación es que la desaparición de estos 43 estudiantes obedece a que 17 de ellos formaban parte de un cártel rival de Guerreros Unidos, el cártel de los Rojos, y que por eso se instruyó el secuestro y desaparición de los mismos. Y también pues la condena que hace Estados Unidos, que califica de preocupante lo que está ocurriendo en Iguala y el caso Ayotzinapa. Bueno, primero, este comunicado es en prevención, dado el proyecto que dieron a conocer las dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que someterán a discusión del Pleno de la Suprema Corte. Afortunadamente, en torno a la consulta popular, el PRD no es el único que ha presentado este derecho de garantizar, de reclamarle a la Suprema Corte, haga valer este derecho constitucional que tenemos como sociedad mexicana. Hay un movimiento extendido, hay mucha preocupación y mucho interés de parte de artistas, de intelectuales, de gente de la sociedad civil, de organizaciones, de organismos no gubernamentales. Este asunto rebasa a los partidos, es la sociedad entera la que reclama que se haga valer la consulta popular el próximo primer domingo de junio, que habrá elecciones federales. Respecto de su segunda pregunta, yo lo que diría, sumarnos al reclamo que hace la Casa Blanca, de que tenemos una enorme preocupación por lo que ocurre en Iguala, y en Guerrero y en el país, y que lo urgente por el momento es encontrar a los 43 normalistas, esperemos estén con vida, que las autoridades hagan toda una investigación profunda, que no den paso o den cabida a la impunidad, se trate de quien se trate, que lleguen a fondo y que se imparta justicia. Y que este asunto no es solamente un tema de Guerrero, es lamentablemente ocurre en la mitad del país, y que las autoridades deben de tomar este caso como una muestra de que urge revisar su estrategia de seguridad para que sean efectivos, puedan entrar a la prevención y a lograr hacer el tejido social que lamentablemente el descuido de las autoridades y su desinterés han hecho del país un país muy inseguro. Oiga, senadora, ¿y qué mensaje le daría al presidente de su partido, Carlos Navarrete, luego que han comenzado a circular fotografías, no solo donde aparece López Obrador, sino también él con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, toda una fotografía donde los dos están muy sonrientes, muy contentos, después de que el propio Carlos Navarrete había dicho que no lo conocía, no tenía ligas con él? Lo que puedo decir es lo mismo, que las autoridades están haciendo la investigación, que lleguen a fondo, que no quepa lugar a la impunidad, que se haga justicia
y ahorita lo más urgente es encontrar a los normalistas con vida. Gracias. Sería todo. Gracias.